Ese día me sentí especialmente agotada. La tensión en la cámara ha ido en aumento últimamente y cada día con Hillary parecía una prueba de fuerza. Tan pronto como estacionó el auto en el estacionamiento del centro comercial, mi corazón comenzó a latir. Mary, mi hija de 3 años, estaba profundamente dormida en el asiento trasero, sin darse cuenta de la ansiedad que la rodeaba. El auto se calentaba rápidamente bajo el cálido sol del verano y noté que el sudor comenzaba a aparecer en la frente de Mary. Hillary aparentemente no le prestó atención en absoluto. Murmuró algo sobre lo tranquila que dormía Mary, sonrió vívidamente y salió del auto. Después de cerrar las puertas, se dirigió a la entrada del centro comercial, dejándome con una desagradable sensación de preocupación por Mary. Me quedé en el coche pensando que era mejor que Mary no se despertara. En cambio, abrí ligeramente la ventana para permitir el flujo de aire fresco. La vida con Hillary estaba llena de contradicciones. Por un lado, siempre he admirado a Cody por cuidar a sus padres, especialmente considerando que su padre, Henry, tenía problemas en las piernas y no podía conducir. Por otro lado, vivir con Hillary resultó ser mucho más difícil de lo que imaginaba. Ella era extremadamente temperamental, tacaña y, lo peor de todo, propensa a la maldad maligna. Desde el primer día de nuestra convivencia, ella dejó claro que solo se respetarían sus reglas en casa. Tenía que cocinar 3 veces al día, limpiar toda la casa, lavar la ropa, trabajar en el jardín e incluso lavar el coche. Cada error que cometía me provocaba nuevos problemas y reproches, así que hice todo lo posible por emular a Hillary en todo lo que hacía. Pero incluso cuando estaba haciendo las tareas domésticas sola, ella siempre encontraba un momento para detenerse y observar amenazadoramente cada uno de mis movimientos. Cody a veces bromeaba sobre lo bien que mamá y yo nos llevábamos, pero esas palabras nos hicieron estremecernos a los dos. En el fondo, sabía que mis días, llenos de constantes pruebas y batallas familiares, apenas comenzaban. Cody, aunque parecía bastante molesto, hablaba extremadamente en serio cuando expresó los temores de Mary sobre Hillary. Al verlos hablar, sentí que mis esperanzas de un giro pacífico de los acontecimientos comenzaban a desvanecerse. Mis temores se intensificaron cuando recordé que un día, cuando Hillary estaba trabajando en el jardín hasta agotarse, me encontré con uno de los vecinos. Ella, aparentemente comprensiva con mi situación, me susurró al oído que Hillary era conocida en la zona como una verdadera tirana y que muchas de las chicas de Cody habían sufrido su crueldad. Estas palabras resonaban en mi cabeza cada vez que veía a Hillary tratar a Mary. En un momento, podría pasar de ser una abuela aparentemente cariñosa a una persona que rechazó a su nieta con una sola mirada o una palabra aguda. Recuerdo que una vez Mary se acercó a Hillary para mostrarle su dibujo, pero solo recibió un resfriado. Déjalo, no interfieras. Desde entonces, mi hija ha tratado de mantenerse alejada de su abuela. Cuando me enteré de mi segundo embarazo, Hillary estaba emocionada al principio. Sin embargo, cuando se enteró de que tendríamos otra hija, no ocultó su decepción. Chica, se casará y se irá algún día. No tiene sentido educarla bien. Ahora tienes que darte prisa y dar a luz a un niño, dijo con expresión amarga. Esas palabras me dolieron profundamente. Siempre he creído que cada niño es valioso, independientemente de su género, y le respondí a Hillary que no es necesario que un niño conserve el apellido, ya que no tenemos un negocio familiar que heredar. Mis palabras no parecieron llegar a Hillary. Ella continuó insistiendo en la suya, argumentando que nuestra familia había sido terrateniente durante generaciones y que sería desagradable si tuviera que terminar. Esto me dio aún más respeto por Cody, quien, a diferencia de su madre, hablaba sobre el futuro de nuestra hija todos los días, mostrando una preocupación genuina y la alegría de tener otra niña. A pesar de todo esto, el comportamiento de Hillary comenzó a cambiar después de que Cody expresó abiertamente su preocupación por el miedo de Mary a su abuela. Tal vez la expresión facial seria de Cody realmente la asustó, o se dio cuenta de que corría el riesgo de perder el contacto con su nieta,
pero después de esa conversación comenzó a mostrar más cariño y calidez a Mary. Todavía estábamos alerta, pero la esperanza de tiempos mejores comenzó a regresar lentamente a nuestra casa. Cuando me enteré por la policía de que Mary había sido encontrada encerrada en un automóvil, el mundo se congeló a mi alrededor. Ella trató de mantener la calma, porque el oficial le aseguró que su hija estaba a salvo. Pero dentro de mí estaba burbujeando. ¿Por qué Hillary dejó que esto sucediera? Tan pronto como recibí la noticia, llamé de inmediato a Cody, quien también se sorprendió y comenzó a averiguar qué había sucedido. Al mismo tiempo, traté de llamar a Hillary, pero mis llamadas no fueron respondidas. Al llegar al lugar, ingresé a la oficina del centro comercial, donde Mary estaba con los oficiales. Cuando me vio, instantáneamente salió corriendo de la mesa y se arrojó a mis brazos. Mary estaba asustada y molesta, pude sentir su cuerpecito temblando en mis brazos. Los oficiales dijeron que un transeúnte vio a Mary en un automóvil cerrado y pidió ayuda. Estaba de pie junto a ella tratando de calmarla antes de que llegara la policía. Le di las gracias con los ojos, sin encontrar palabras. Después de que Mary se calmó un poco, ella y yo nos fuimos a casa. De camino a casa, todavía intentaba llamar a Hillary, pero ella nunca levantó el teléfono. Cuando llegamos, Cody ya estaba en casa. Estaba sentado en la sala de estar, luciendo tan frustrado y enojado como nunca lo había visto. Dijo que intentó contactar a Hillary, pero sin éxito. Poco después de nuestra llegada, Hillary regresó a casa. Parecía molesta, pero sus intentos de explicar la situación no parecieron concluyentes. Ella dijo que fue a la tienda por unos minutos y que no pensó que Mary querría quedarse en el auto. Sin embargo, sus explicaciones parecían débiles e inapropiadas dadas las circunstancias. Cody se puso de pie y dejó en claro que esto era inaceptable y que nunca debería volver a suceder. Insistió en que deberíamos brindarle a Mary una mejor protección y cuidado, incluida la posibilidad de reconsiderar nuestra decisión de no utilizar los servicios de cuidado infantil. Fue difícil para mí mantener la calma porque me sentía culpable por no tomar más medidas para proteger a Mary. A pesar de que Hillary cambió su actitud hacia su nieta, después de este incidente, me di cuenta de que deberíamos tener más cuidado con la seguridad y el cuidado de los niños para evitar situaciones similares en el futuro. La ansiedad de que lo peor pudiera haber sucedido me hizo congelarme en el acto. Un día soleado y cálido no mejoró en absoluto mi condición, porque sabía con qué facilidad los niños pueden sobrecalentarse y deshidratarse en un automóvil cerrado. Cada minuto hasta que vi a Mary a salvo parecía una eternidad. La abracé con fuerza, tratando de calmarla a ella y a mí. Hillary he llamado más de 20 veces, pero nunca he recibido respuesta. En ese momento, realmente no podía creer su irresponsabilidad. Cuando la policía me informó que Hillary no estaba cerca de Mary cuando la encontraron, me di cuenta de que Hillary debía haberla dejado en el auto. Mary todavía no sabía cómo desabrocharse los cinturones de seguridad y abrir las puertas del automóvil. Temblaba al pensar que si no fuera por un transeúnte casual, la situación podría haber terminado en tragedia. Decidida a no perder el tiempo, le sugerí a Mary que comprara su jugo y bocadillos favoritos para mantener vivo su espíritu. La policía prometió ayudar a encontrar a Hillary, por lo que les estaba agradecido. Salimos de la habitación donde estábamos haciendo la encuesta y revisé mi teléfono. Había un mensaje de Cody que le envié hace media hora. Estaba lleno de errores tipográficos, lo que indicaba su entusiasmo. Le envié otro mensaje diciéndole que actualmente estaba buscando a Hillary con Mary y le pedí que se quedara en casa hasta que terminara el trabajo. Mary y yo nos dirigimos al centro comercial. Hillary a menudo me invitaba a acompañarla en esos viajes, ya que no quería conducir sola. Por lo general, me preguntaba por la mañana, lo que me obligó a cambiar mi agenda ya ocupada para adaptarme a sus planes. Se pasaba todo el día comprando para sí misma y nunca me daba las gracias por una taza de café. Su egoísmo siempre me molestó, pero el incidente de hoy me hizo hervir aún más de ira.
Murray se aferró a mí y se negó a dejarla ir, así que decidí comprarle jugo y bocadillos primero, y luego comenzamos a recorrer las tiendas a las que Hillary solía ir. Esperaba encontrarla allí. Si Hillary no estaba en la tienda, planeaba volver a casa con Murray de inmediato. Me pareció que ahora, cuando Hillary afirmó que la habían puesto en guardia, era solo una excusa para su propio egoísmo e irresponsabilidad. Tan pronto como Murray señaló a Hillary, quien inesperadamente apareció a nuestras espaldas, rápidamente me di la vuelta. Hillary parecía molesta y cuando nos vio, comenzó a alejarse rápidamente en dirección al estacionamiento. La seguí, empujándola entre la multitud disfrutando del día libre, convencida de que no la dejaría ir muy lejos. Cuando me acerqué a las puertas automáticas, noté que el auto de Hillary estaba estacionado en el estacionamiento y la ventana del asiento trasero estaba rota. «Lo hiciste, ¿verdad, Hillary?», gritó mientras se acercaba a ella. Ella me empujó en el hombro, diciendo, «No soy yo. No me culpes sin razón». Estaba lleno de ira y seguía insistiendo, «¿Quién más? Es tu culpa que dejaras a Murray sola. Solo tiene 3 años. Sabes que podrían haber pasado las peores cosas. ¿No querías matarla?». Mis palabras hicieron que Hillary se congelara. Captamos la atención de los transeúntes. Pronto, Hillary se subió a un automóvil con la ventana rota, parecía que estaba a punto de irse. Le grité, «Cuando lleguemos a casa, definitivamente pagarás por ello». Con los vidrios rotos aún desmoronándose en su intento de irse y estoy preocupado por la seguridad, Hillary fue detenida por un policía que ya me había hablado antes. El oficial llegó un poco sin aliento y corrió hacia el auto de Hillary. Ella palideció cuando vio a la policía y comenzó a seguir sus instrucciones después de estacionar el auto de regreso. La sacaron por la puerta trasera y uno de los oficiales sugirió que Murray y yo saliéramos con ellos también. Lo seguimos hasta la misma habitación donde Hillary estaba sentada. Ahora completamente tranquila, Murray se durmió en mis brazos. El oficial se dirigió a Hillary en un tono estricto, «¿Por qué dejaste a Murray sola en el auto?». Hillary respondió bruscamente, «Lo que es más importante, alguien rompió la ventanilla de mi auto. Es vandalismo. ¿No deberían ustedes, la policía, atrapar a los verdaderos criminales?». El oficial explicó con calma que la ventana no estaba rota por vandalismo, sino para salvar a Murray. Mientras estacionaba y entraba al centro comercial, otro visitante vio accidentalmente a Murray encerrada en un automóvil y rompió una ventana para salvarla, concluyó. Después de todo lo sucedido, me sentí completamente exhausta, pero al mismo tiempo aliviada de que Murray ahora estuviera a salvo. Nunca olvidaré el momento en que alguien pasó por nuestro auto y escuchó el débil llanto de Murray. Gracias a este hombre que rompió una ventana para salvarla, Murray fue encontrada a tiempo. Según su temperatura corporal, estaba claro que no había estado encerrada durante demasiado tiempo, lo que nos permitió reaccionar rápidamente. Las cosas encontradas con el nombre de Misty ayudaron a la policía a contactarme rápidamente. Me recordó lo importante que es estar siempre alerta. Traté de contener las lágrimas que amenazaban con brotar de la preocupación por lo que podría haber sucedido si no hubiera sido por este extraño. Pero incluso después de esa explicación, Hillary permaneció indiferente y continuó con sus excusas. «A menudo salgo sola, así que olvidé que Murray estaba conmigo», dijo. Tan pronto como entré a la tienda y vi a esta mujer sosteniendo a Murray, supuse que había roto la ventana. Era una suposición equivocada. Sin embargo, los oficiales continuaron presionando para obtener explicaciones, dada la grabación de DVR en el automóvil de Hillary. El DVR grabó cómo revisas a Murray durmiendo en el asiento trasero y luego cierras las ventanas, explicó uno de los oficiales. «¿Por qué estás mirando esto?». «Es una invasión de mi privacidad», Hillary exclamó, golpeando la mesa. Cuando Hillary comenzó a gritar, Murray se despertó y decidí salir de la habitación con ella para que no escuchara los gritos. Hillary continuó expresando su disgusto en voz alta, incluso cuando salimos. A pesar de la clara evidencia en el video,
ella continuó negando su culpabilidad. Al final, Hillary llegó a su límite. Cody y Henry me informaron que Hillary fue arrestada y acusada de poner en peligro a un niño. Hillary se negó a admitir su culpabilidad y planeaba contratar a un abogado para el juicio. Después de todo esto, le dije a Cody que ya no quería vivir con Hillary. Afortunadamente, Cody y Henry me apoyaron, y Henry incluso recurrió a un abogado para procesar los papeles de divorcio de Hillary. Fue una decisión difícil pero necesaria para la seguridad y el bienestar de nuestra familia. Después de que Hillary fue arrestada, Cody se llenó de ira por el daño que Mary había hecho. Dijo categóricamente que él y Hillary nunca se volverían a ver. Hillary intentó pedir ayuda a sus familiares, poniendo sus solicitudes de apoyo por escrito, pero la gravedad de su delito resultó ser tal que nadie le ofreció ayuda. Era probable que pasara sola los años restantes después de su liberación. El incidente se extendió rápidamente entre los vecinos y se convirtió en motivo de chismes, lo que nos llevó a considerar mudarnos. Henry, disculpándose por las molestias, se ofreció a usar sus ahorros para cubrir nuestros costos de mudanza. Vendimos nuestra casa y Henry decidió que a partir de ese momento viviría solo, cerca de nuestra nueva casa. Lo vi como el comienzo de una nueva vida. Henry, a pesar de todo lo sucedido, parecía incluso un poco alegre. Aproximadamente 6 meses después de la mudanza, cuando nuestras vidas comenzaron a estabilizarse, nos encontramos esperando un segundo hijo. El alivio del estrés de vivir con Hillary probablemente influyó. La ironía del destino es que este era el niño que Hillary había soñado tanto para su nieto. Pero a diferencia de Hillary, estábamos seguros de que podíamos amar a nuestros 2 hijos, Mary y nuestro futuro hijo, por igual. Mary, emocionada por la llegada de un nuevo miembro de la familia, me frotaba el estómago todos los días, esperando ansiosamente la llegada de su hermano. Con el inicio de un periodo estable de embarazo, frecuentamos la casa de Henry, continuando nuestra comunicación. Las sonrisas de Henry se ensancharon al ver el crecimiento de Mary, a pesar de todas las dificultades que tuvo con Hillary, su ex esposa, con quien vivió durante muchos años. Aunque debió tener momentos de tristeza, queríamos apoyarnos más que nunca y formar una familia feliz. Oye, ¿cuánto tiempo lleva a comprar carne? Savannah, mi suegra, como de costumbre, estaba esperando mi regreso con la compra de carne. Lo siento, no he encontrado ninguna buena carne, ni una, solo vuelvo a casa. Gregory está contigo, ¿verdad? Respondí en un tono ligero, como si nada hubiera pasado. Sí, solo regresa más rápido, sea lo que sea. No, es imposible. Savannah al teléfono sonaba emocionada. Savannah, ¿dijiste que no volviera hasta que comprara algo de carne? Pregunté, pero mi nombre es Mabel, soy una oficinista de 25 años. Vivo en Nueva York y vivo con mi novio Gregory, que tiene la misma edad que yo. Nos conocimos en la universidad en uno de los eventos del club y hemos estado saliendo durante 5 años. Después de adaptarnos a nuestro trabajo después de la nueva etapa de aprendizaje propuesta por Gregory, nos comprometimos y planeamos casarnos esta primavera. Hablamos de visitar las casas de nuestros padres para una reunión familiar antes de la boda. Nuestras casas estaban muy lejos de la ciudad de Nueva York y la distancia hacía imposible una excursión de un día, por lo que parecía que tendríamos que pasar la noche allí. Sin embargo, Gregory no tomó medidas para fijar una fecha para nuestra reunión familiar. En repetidas ocasiones he tratado de plantear esta pregunta: oye, ¿no deberíamos fijar una fecha para la reunión familiar? Pronto tu casa estará más cerca y podremos hacerlo si nuestras vacaciones son compatibles. Sí, por el momento no, respondió Gregory cada vez, evitando hábilmente acuerdos específicos, y nada avanzó. Esto comenzaba a preocuparme, porque sin una reunión familiar no podríamos solicitar matrimonio. La idea comenzó a aparecer: ¿Gregory no quiere casarse conmigo? Una vez, cuando le pregunté a Gregory por qué no quería ver a su madre, respondió sin muchos detalles: simplemente no quiero. Después de pensarlo,
recordé que Gregory nunca había vuelto a casa de la universidad. Incluso cuando fui a casa para las vacaciones de Navidad, Gregory pasó la Navidad solo en su apartamento. A menudo le preguntaba si le gustaría irse a casa, pero cada vez respondía algo como, no tengo una buena relación con mi madre o si vuelvo, no puedo ir de nuevo. Nunca conocí a la madre de Gregory, Savannah, pero por lo que Gregory me dijo, no tenía la mejor idea de ella. Sin embargo, me di cuenta de que evitar Savannah para siempre no es una opción si nos casamos. Ella se convertirá en mi suegra y la casa de Gregorio se convertirá en la casa de mi cuñado. Era necesario encontrar un compromiso para no crear problemas que pudieran obstaculizar nuestro matrimonio. ¿Por qué no vamos primero a la casa de mis padres? Se lo sugerí a Gregory una vez. Está un poco lejos, pero será más fácil para ti que ir a tu casa, ¿verdad? Gregory parecía un poco indeciso, pero después de una breve reflexión, asintió con la cabeza, déjame hacerlo, mi casa puede esperar un poco más, entonces todo se decidirá. Me tomaré mis vacaciones con los tuyos. Terminé la conversación rápidamente antes de que Gregory pudiera cambiar de opinión y les dije a mis padres que volveríamos a casa pronto para una reunión familiar. Cuando finalmente visitamos mi casa después de mucho tiempo, mis padres nos dieron una cálida bienvenida. Gregory estaba naturalmente nervioso por la visita, pero mis padres hicieron todo lo posible por no mostrarlo. Mis padres trataron a Gregory con especial cuidado, como si siempre hubiera sido parte de nuestra familia. La reunión familiar fue rápida, pero cuando la conversación giró hacia el tema de la familia de Gregory, se oscureció notablemente. Estaba tratando de entender su reacción, buscando pistas en su mirada. Gregory, ¿tuviste una reunión familiar? ¿Fuiste de visita? La mirada que intercambiamos y la expresión frustrada de mi madre dijeron mucho. Solo espero que no tengas que enfrentarte a ningún tipo de acoso por parte de ella, dijo mi madre, visiblemente preocupada por mí después de la boda. Está bien, no vamos a vivir cerca y es poco probable que nos veamos tan a menudo, así que Gregory, por favor cuida a Mabel, agregó, simpatizando con Gregory. Gregory asintió con una sonrisa, pero su mano, que sacó silenciosamente su teléfono celular de debajo de la mesa, tembló ligeramente. La conversación continuó y cuando mencionamos planes de pasar la noche en un hotel cercano antes de regresar, mis padres insistieron en que nos quedáramos a cenar con ellos, ya que la habitación estaba reservada sin comida. Acepté felizmente su oferta después de hablar con mi madre. Miré a Gregory, cuyo rostro expresaba tensión. Gregory, ¿no quieres comer aquí?, le pregunté. No es algo que no quiera, pero es solo un poco, Gregory respondió con una respuesta opcional, parecía distraerse con su teléfono celular y no escuchar la conversación con mis padres. En ese momento, mi teléfono vibró de repente. Al principio dudé, respondí la llamada, notando que Gregory estaba mirando de cerca el número que se mostraba en mi pantalla. Hola, Mabel, Gregory siempre ha estado bajo tu cuidado, escuché la voz del orador. Una expresión de disgusto apareció en el rostro de Gregory cuando me di cuenta de que Savannah estaba llamando. No es algo de lo que me gustaría hablarte. Ahora estás en casa de tus padres, ¿verdad? Savannah sonó sorprendida. ¿Cómo sabes eso? Miré sorprendido a Gregory, pero él simplemente se encogió de hombros, demostrando que él tampoco lo sabía. ¿Puedes volver pronto? ¿Por qué no viniste a mi casa primero, escondiendo algo? Savannah se rió burlonamente por teléfono, como si me mirara de arriba abajo. Me aseguraré de venir a saludarte pronto, respondí, eligiendo las palabras con cuidado para no provocar a Savannah. ¿Todo lo que querías discutir? Tenemos planes de almorzar con mis padres, agregó. Dios mío, planeo alimentar a mi hijo con comida sucia. Los alimentos llenos de suplementos no son adecuados para mi hijo. Inmediatamente traiga a Gregory a casa, Savannah terminó la conversación de la manera habitual, tratando de controlar la situación. Savannah gritó histéricamente por teléfono y casi se me cae el teléfono por tanta insistencia.
Mis padres, al escuchar sus órdenes, se miraron emocionados. Parecía imposible convencer a Savannah. Por favor, cálmate, te visitaremos, le hice una promesa unilateral a Savannah, quien pareció no escucharme y colgó por la fuerza. Gregory suspiró cuando vio mi rostro consternado. No te lo dije, pero en un viaje de negocios reciente, conocí accidentalmente a mi madre. Tuvimos que comer juntos porque dejé la maleta y fui al baño, y probablemente fue entonces cuando ella recibió tu número y la aplicación de seguimiento de ubicación, comenzó a explicar Gregory. ¿Una aplicación de rastreo de ubicación? Parece que podía ver nuestros movimientos, pero ahora está bien. Lo borré, terminó Gregory, y al escuchar sus palabras, mis padres se quedaron sin palabras por la excesiva custodia que vigilaba el paradero de su hijo adulto y trataba de mantenerlo cerca. Me estremecí ante el poder del afecto de Savannah y ahora entendí por qué Gregory no quería salir con Savannah. ¿Se puede servir la cena? La madre, que dudaba en seguir la situación, le preguntó a Gregory. Sí, disculpe las molestias, respondió Gregory, sonriendo enérgicamente cuando su madre desapareció en la cocina. Gregory murmuró en voz baja, no quiero go a casa. Quería ser consciente de los sentimientos de Gregory, pero no podíamos casarnos sin tener una reunión familiar. No tenemos que quedarnos mucho, pero al menos tenemos que tener una reunión familiar, fue la verdad. Gregory bajó los ojos, todavía reacio a ir, pero logré calmarlo y fijar una cita para visitar a su familia. Estaba dispuesto a convencerlos de que aprobaran nuestro matrimonio si era necesario. Mientras comía la cena preparada por mis padres, reflexioné sobre los preparativos para visitar a la familia de Gregory. Gregory estaba de mal humor y apenas se hablaban durante el vuelo. Cuando le pregunté qué regalo le gustaría a Savannah, siempre dijo que no lo sabía. Todo lo que podía hacer era rezar para que esta reunión familiar terminara rápidamente. Cuando llegamos a la casa de la familia Gregory, después de una combinación de vuelo y viaje en autobús, Savannah ya estaba parada en la entrada esperando nuestra llegada, vestida con un vestido exclusivo. El rostro de Savannah se iluminó al ver a Gregory. Te he echado de menos, Gregory. ¿Te sientes bien y no tienes resfriado? Espero. Savannah lo tocó por todo el cuerpo, como confirmando su presencia. Parecía que no tenía resfriado. Ni siquiera me notaste cuando hablé vacilante. Savannah finalmente se volvió hacia mí, me apreció de pies a cabeza. Mabel debe ser bastante buena, ¿verdad? Esta falda también es llamativa, dijo Savannah, sin ocultar su frustración. Compré específicamente una falda elegante para la reunión, pero parece que no recibió la aprobación de Savannah. Ella tiró groseramente de la manga de mi blusa y la encontró insípida. El regalo que traje fue aceptado, pero tirado tan pronto como llegamos a la sala de estar. Gregory, con expresión amarga, recogió el regalo desechado. Lo siento, pero no tenemos la costumbre de comer tan barato. Gregory estaba a punto de abrir las suites, pero lo detuve apresuradamente por temor a otra queja sobre los aditivos en el té y el pastel hecho por Savannah. No había porción para mí hasta que la frente de Gregory se llenó de dulces caseros aparentemente saludables. Gregory no reaccionó a nada. Savannah dijo que el aire era incómodo y pesado. Gregory apenas tocó los bocadillos preparados por Savannah. Me involucré para tener una reunión familiar formal. Solo entonces Gregory habló un poco con Savannah, pero tan pronto como terminó la reunión, ella volvió a estar tan quieta como una estatua. ¿Qué tal un bistec para la cena? Tu favorito, ¿verdad, Gregory? Te quedarás a cenar, ¿verdad? Aunque planeaba irse antes de la cena, la presión de Savannah nos hizo asentir torpemente. La primera vez sin sarcasmo, Savannah me dijo, en ese caso, ¿podrías ir a comprar carne? Solo le doy a Gregory lo mejor, así que asegúrate de ordenar bien, ¿de acuerdo? Savannah continuó alegremente, te enseñaré a cocinar platos que le gustarán a Gregory. Después de todo, probablemente no pueda soportar comer lo que cocinas. Gregory nunca dejó intacta mi cocina durante nuestra convivencia, sin embargo, no parecía tener sentido alardear de este hecho.
Tan pronto como estuvo a punto de seguirla interactivamente, Gregory murmuró en voz baja: Mabel cocina mejor que mamá. La atmósfera se congeló. Savannah, descartada por un golpe inesperado de Gregory, tembló de ira. Este comentario fue suficiente para herir el orgullo de Savannah con la cara sonrojada. Savannah me arrastró escaleras arriba y me empujó por la puerta con todas mis fuerzas. No ingreses a nuestro territorio hasta que hayas comprado carne. Voy a tener una larga conversación con Gregory. La puerta se cerró de golpe frente a mí y escuché el sonido de una cerradura pesada que efectivamente me bloqueó la entrada a la casa de mi yerno. Pero no me molesté en preocuparme por Gregory, pero si tuviera el coraje de enfrentarse a Savannah, estaría bien sin mirar hacia atrás a la casa de su yerno. Me dirigía hacia el centro de la ciudad cuando escuché que me llamaban por mi nombre desde lejos. Cuando me di la vuelta, vi a Gregory corriendo hacia mí. Tan pronto como se acercó, se detuvo para recuperar el aliento. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, respondí, y agregué: si te van a insultar, no volveré. Gregory preguntó por la carne, pero negué con la cabeza. Todavía no lo he comprado, no tenemos que comprarlo, no volveremos allí de todos modos, dije, tratando de distraerme de lo que sucedió con los familiares de mi esposo. Nuestro estado de ánimo ya ha cambiado hacia el turismo. Originalmente estaba planeado hacer turismo inmediatamente después de la reunión familiar, pero no tuvimos tiempo. No esperaba comenzar a disfrutar de nuestro tiempo tan temprano. Savannah debe estar esperándome para comprar carne y volver con Gregory, pero no volveremos, murmuré para mí y decidí hacer un recorrido pausado por la ciudad natal de Gregory. Mientras visitábamos diferentes lugares, como el parque al que iba Gregory cuando estaba en la escuela primaria, mi teléfono celular recibió muchas llamadas del número de Savannah. Estoy harto de las llamadas incesantes. Contesté el teléfono a regañadientes. Oye, ¿cuánto tiempo lleva a comprar carne? Como era de esperar, Savannah me estaba esperando para comprar carne. Lo siento, no pude encontrar buena carne, ninguna, solo regresa ahora. Gregory está contigo, ¿verdad?, respondí en un tono descuidado. Es un poco imposible volver, sí, solo vuelve rápido. Como si no, es imposible, dijo Savannah furiosa por teléfono. Savannah, ¿dijiste que no volviera hasta que comprara algo de carne?, pregunté. Savannah realmente dijo que no pusieras un pie en nuestro territorio hasta que compraras carne. Seguí fielmente las instrucciones de Savannah. Solo estoy siguiendo tu orden. Savannah, ¿no crees que soy una buena cuñada? Savannah no supo qué decir. Retíralo, vuelve ahora mismo. Dudando sobre cómo responder, me quitaron el teléfono móvil de las manos. Gregory, que regresó en un momento, sostenía mi teléfono. Como dije antes, si insultas a Mabel, no volveremos. Además, Mabel cocina perfectamente, de hecho, mamá, deberías aprender de Mabel. Gregory me devolvió el teléfono, la llamada seguía en contacto, así que escuché atentamente la reacción de Savannah. Savannah estaba visiblemente conmocionada, rechazada por su amado hijo. Oye, Mabel, ¿podemos hablar? Con estas palabras, la conversación continuó. La voz de Savannah se suavizó, estaba desesperada por convencerme de que me quedara a hablar, pero al mirar a Gregory, que parecía haber perdido todo interés en comunicarse con ella y buscar felizmente nuestro próximo destino, respeté su deseo. Savannah, no quiero esperar. Espera un minuto, Mabel. A pesar de sus súplicas, colgué el teléfono con el objetivo de deshacerme de su obsesión con Gregory. También puse un candado en el número de Savannah para que no pudiera molestarnos con las llamadas. ¿Qué tal ir a una apuesta? Hay un buen lugar cerca, sugirió Gregory con una sonrisa. Fue la mejor decisión, una sensación de alivio me envolvió cuando la seguí. Nos casamos esa primavera y cambiamos de residencia, cambiamos nuestros números de teléfono, así que Savannah no podía saber dónde estábamos. Savannah vino a la casa de mis padres varias veces para preguntar sobre nuestro paradero,
pero cada vez mi madre la confundió con mentiras, alegando que estábamos en el Caribe o en Italia. No se sabe si Savannah creyó las palabras de mi madre y si se fue al extranjero a buscarnos. Estábamos considerando una ceremonia de boda, pero como Gregory no quería invitar a Savannah ni a ninguno de los familiares asociados con ella, pensamos en tener una pequeña ceremonia en el extranjero, solo nosotros dos. Mis padres estaban decepcionados, pero dieron su bendición al insistir en que tomáramos muchas fotos. Liberado de Savannah, Gregory comenzó a sonreír más y parecía que ya no vivía a la sombra del miedo. Mis padres lo trataban como a su propio hijo, así que resultó que mis ansiedades eran en vano. Incluso comenzamos a hablar sobre tener hijos y comencé a pensar seriamente en formar una familia, imaginando a nuestro futuro hijo. Nos reímos juntos, disfrutando cada momento de nuestra nueva vida. Tenía una habilidad especial para comprender mis emociones y ofrecer consuelo a su manera única. Su repentina partida de este mundo había dejado un vacío en mi corazón, uno que parecía imposible de llenar. Sin embargo, aquí estaba, sosteniendo una carta de ella, una carta que parecía prometer algo más allá de la tumba. Mientras abría cuidadosamente el sobre, mis manos temblaban con una mezcla de anticipación e incredulidad. Dentro, encontré palabras escritas por su mano familiar, palabras que hablaban de arreglos hechos mucho antes de su fallecimiento. Ella me había confiado un secreto escondido dentro de los confines del cofre de nuestra familia. La idea de descubrir este secreto me llenó de una extraña sensación de urgencia. Siguiendo sus instrucciones, me dirigí a su casa, la casa donde había vivido con mi cuñado, su esposa y sus hijos. La casa se sintió inquietantemente silenciosa, como si todavía llorara su ausencia. Con dedos temblorosos, localicé el compartimento secreto en el cofre, el que ella había mencionado en su carta. Cuando lo abrí, una oleada de emociones me abrumó. Alivio, miedo, emoción, todo mezclado en un torbellino de sentimientos contradictorios. Y allí estaba, la puerta oculta de la que ella había hablado, escondida en lo más profundo del cofre. Con la respiración contenida, seguí sus instrucciones, abriendo la puerta para revelar su contenido. Pero lo que encontré dentro no era lo que esperaba. En lugar de tesoros o reliquias, encontré una carta dirigida a mí, escrita por alguien que compartía mi nombre. Mientras leía las palabras en la página, mi corazón dio un vuelco. La carta hablaba de sueños postergados, de esperanzas frustradas y de la bondad perdurable de mi suegra. En esas líneas, vi reflejos de mis propias luchas, mis propios miedos y mis propios sueños. Vi a una mujer que, como yo, había enfrentado la decepción de los deseos insatisfechos, pero había encontrado consuelo en el amor y el apoyo de quienes la rodeaban. Mientras leía, sentí una sensación de parentesco con esta otra Nancy, una mujer que nunca había conocido, pero que parecía entenderme de una manera que pocas otras lo hacían. Y en ese momento, me di cuenta del verdadero regalo que mi suegra había dejado atrás, no solo una puerta oculta, sino un legado de amor, empatía y comprensión que perduraría mucho después de su fallecimiento. Sobre la ausencia de mi suegra. No era como ella para hacernos esperar, especialmente por algo tan simple como salir a comer. A medida que los minutos se convertían en una hora, mi inquietud se convertía en una angustiosa sensación de preocupación. Mi esposo y yo intercambiamos miradas preocupadas, sin saber qué hacer con la situación. Era muy inusual que mi suegra llegara tan tarde, especialmente cuando sabía que teníamos planes. A pesar de nuestros intentos de llamarla, no hubo respuesta, solo el timbre hueco de su teléfono sin respuesta resonó en el silencio. Con cada momento que pasaba, mi mente evocaba escenarios cada vez más terribles. ¿Y si algo le hubiera pasado? ¿Y si ella estuviera en problemas? La idea de que ella enfrentara cualquier tipo de peligro me hizo estremecer la espalda. Sintiendo mi creciente ansiedad, mi esposo sugirió que fuéramos a verla. Apresuradamente, nos dirigimos a su casa, nuestros pasos resonando en las calles vacías. Cuando nos acercamos a la puerta familiar, una sensación de presentimiento se apoderó de mí.
Dudé por un momento antes de extender la mano para llamar, temiendo lo que pudiéramos encontrar al otro lado. Para nuestro alivio, la puerta se abrió, revelando el interior tenuemente iluminado de la casa de mi suegra. Pero cuando entramos, nuestro alivio rápidamente se convirtió en confusión. La casa estaba inquietantemente tranquila, desprovista de los signos habituales de vida. No hubo risas de los hijos de mi cuñado, ni olor a cocina saliendo de la cocina. Era como si toda la casa hubiera sido abandonada. «Mamá», grité, mi voz resonando en el espacio vacío. Pero no hubo respuesta, solo el vacío silencio que parecía presionarnos por todos lados. Con creciente aprensión, comenzamos a registrar la casa, llamando a mi suegra a cada paso. Pero no importaba dónde miráramos, ella no estaba por ningún lado. A medida que los minutos se convertían en horas, mi preocupación se convertía en miedo. ¿Qué le había pasado? ¿A dónde pudo haber ido? ¿Y por qué no nos había contado sus planes? En ese momento, rodeada por las habitaciones vacías de su casa, me di cuenta de lo mucho que significaba para mí. Había sido algo más que una suegra, había sido una confidente, una amiga, una fuente de consuelo en tiempos de necesidad. Y ahora, mientras permanecía en el silencio de su casa abandonada, no pude evitar sentir una profunda sensación de pérdida. Sin su calidez y amabilidad, el mundo de repente parecía un lugar más oscuro y solitario. Un marcado contraste con la atmósfera sombría que rodea a los adultos. Era como si la vida siguiera su curso habitual, ajena al enorme vacío dejado por la muerte de mi suegra. A pesar de nuestro dolor, mi esposo y yo nos encontramos atrapados en el torbellino de los preparativos del funeral. Había que tomar decisiones, coordinar arreglos y notificar a los familiares. Cada tarea parecía difuminarse en la siguiente, un flujo incesante de responsabilidades que exigían nuestra atención. Mientras nos reuníamos con la familia para despedirnos de mi suegra, no pude evitar la sensación de inquietud que se prolongaba en el aire. El comportamiento de mi cuñado, aunque aparentemente sereno, parecía traicionar una renuencia subyacente, una sutil resistencia a los solemnes procedimientos. A lo largo del velatorio y funeral, desempeñó sus deberes como principal doliente con una sensación de desapego que rayaba en la indiferencia. Era como si estuviera siguiendo los movimientos, cumpliendo con sus obligaciones por obligación en lugar de por tristeza genuina. Y, sin embargo, en medio del duelo y las condolencias, hubo momentos de discordia que amenazaron con eclipsar la solemnidad de la ocasión. Las salidas abruptas de mi cuñado y el comportamiento distante de su esposa atrajeron miradas de desaprobación de sus familiares, ensombreciendo el proceso. A pesar de nuestros esfuerzos por mantener el decoro, las tensiones hervían a fuego lento debajo de la superficie, alimentadas por el resentimiento y las quejas tácitas. Mi esposo y yo nos encontramos atrapados en el medio, divididos entre nuestra lealtad a mi suegra y la necesidad de mantener la paz dentro de la familia. Cuando el funeral llegó a su fin, nos quedamos lidiando con las secuelas del fallecimiento de mi suegra, el peso de su ausencia se cernía sobre nuestros corazones. En los días siguientes, luchamos por aceptar el vacío dejado por su partida, buscando consuelo en la presencia del otro mientras navegábamos por el terreno incierto del dolor y la pérdida. Como excusa para el ocio en lugar de un tiempo para el duelo. El flagrante desprecio por la solemnidad de la ocasión solo alimentó mi creciente frustración y resentimiento hacia la familia de mi cuñado. Con una sensación de determinación, me dirigí a la casa de mis suegros, con la carta agarrada con fuerza en mi mano. El camino familiar parecía extenderse ante mí, cada paso me acercaba a desentrañar los misterios escondidos dentro del cofre. Al llegar a la casa, dudé un momento antes de abrir la puerta y entrar. El aire se sentía pesado por el peso de la ausencia de mi suegra, un recordatorio palpable del vacío dejado por su fallecimiento. Con manos temblorosas, me dirigí hacia el cofre, la carta haciendo un agujero en mi bolsillo. Mientras seguía sus instrucciones, una sensación de anticipación corría por mis venas, mezclada con un tinte de aprensión. Pero a medida que el compartimento oculto revelaba sus secretos, mis miedos fueron reemplazados por una profunda sensación de asombro.
Dentro, enclavado entre tesoros olvidados, había un testimonio del amor y la previsión de mi suegra, información de contacto para el abogado de la familia, instrucciones para manejar sus asuntos y una directiva final para asegurarme de que abriera el cofre sola. Con cada objeto que descubría, sentía una renovada sensación de gratitud hacia mi suegra, una mujer cuya amabilidad y generosidad no conocían límites. A pesar de su ausencia, su presencia parecía permanecer en la habitación, una luz que guiaba en la oscuridad del dolor. Mientras recogía cuidadosamente el contenido del cofre, una sensación de propósito se apoderó de mí. Fue un recordatorio de que incluso en la muerte, mi suegra continuó velando por nosotros, guiándonos a través de las pruebas y tribulaciones de la vida. Con un renovado sentido de determinación, regresé a casa, con la carta agarrada con fuerza en mi mano. Aunque el dolor de su pérdida aún persistía, encontré consuelo en saber que su amor siempre estaría conmigo, guiándome en los momentos más oscuros. Mientras estaba sentado allí, mi corazón se hundió al darme cuenta de lo que se estaba desarrollando ante mí. El testamento, con la firma de mi suegra, describía la distribución de sus bienes, todos los cuales serían heredados por mi cuñado y su esposa. La sala pareció girar mientras luchaba por procesar las implicaciones del documento que tenía ante mí. Fue un golpe desgarrador, una traición a la confianza y el amor que mi suegra me había mostrado a lo largo de los años. Mientras mi cuñada continuaba hablando, sus palabras goteaban de satisfacción engreída, un cruel recordatorio de la verdadera naturaleza de la familia de mi cuñado. Su afán por apoderarse de la herencia de mi suegra, incluso en medio del luto, me llenó de una justa indignación. Pero en medio de la ira y la incredulidad, también hubo un atisbo de determinación. Me negué a permitir que el legado de mi suegra se viera empañado por su codicia y engaño. Con una determinación férrea, prometí luchar por lo que legítimamente era mío, honrar su memoria y proteger sus deseos. Cuando la reunión llegó a su fin, salí de la casa de mis suegros con el corazón apesadumbrado, el peso de la traición presionándome como un manto de plomo. Pero en ese momento de oscuridad, también encontré un destello de esperanza, el conocimiento de que no estaba sola en esta lucha, que mi esposo estaba a mi lado, listo para enfrentar los desafíos que se avecinaban. Juntos, enfrentaríamos las injusticias perpetradas por la familia de mi cuñado, armados con la verdad y la inquebrantable creencia en el amor de mi suegra. Y aunque el camino por delante estaría lleno de obstáculos, sabía que mientras permaneciéramos unidos, al final saldríamos victoriosos. Ante las palabras del abogado, mi cuñado y su esposa se tensaron visiblemente, sus fachadas de confianza se desmoronaron bajo el peso de la sospecha. La acusación de falsificación flotaba pesadamente en el aire, arrojando una sombra de duda sobre la legitimidad del documento que habían presentado. Cuando mi esposo señaló las discrepancias en la letra, sentí una oleada de aprensión que me invadió. ¿Podría ser posible que mi cuñado y su esposa hubieran recurrido a tácticas tan engañosas para reclamar la herencia de mi suegra? Sus vehementes negaciones solo sirvieron para alimentar mis sospechas, sus protestas sonaban huecas en el silencio de la sala. Estaba claro que la presencia del abogado había tocado un nervio, exponiendo las grietas en su fachada cuidadosamente construida. Con cada momento que pasaba, la tensión en la habitación se hacía palpable, una silenciosa batalla de voluntades se desarrollaba ante mis ojos. El comportamiento una vez confiado de mi cuñado vaciló, sus intentos de desviar la atención solo sirvieron para incriminarlo aún más a los ojos de la ley. A medida que el abogado diseccionaba meticulosamente el documento que tenía ante sí, señalando inconsistencias e irregularidades, las protestas de mi cuñado se volvieron cada vez más desesperadas. Pero no importaba cuánto intentara defenderse, la verdad seguía siendo innegable, el testamento era una falsificación, un burdo intento de estafarme de mi legítima herencia. En ese momento, la fachada de unidad que la familia de mi cuñado había elaborado con tanto cuidado comenzó a desmoronarse, revelando la fea verdad que había debajo. Su codicia y engaño habían quedado al descubierto para que todos los vieran, sus intentos de manipular la situación solo servían para exponer sus verdaderos colores.
Y cuando me di cuenta, supe que la batalla por el legado de mi suegra estaba lejos de terminar. Pero armada con la verdad y el apoyo inquebrantable de mi esposo y el abogado, estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se avecinara, decidida a defender los deseos de mi suegra y proteger su legado de quienes buscaban empañarlo. Con una mirada de incredulidad mezclada con alivio. Estaba claro que mi suegra había anticipado todos los escenarios posibles, dejando un rastro de pistas para asegurarse de que sus deseos se llevaran a cabo sin interferencias. A medida que el abogado presentaba las pruebas ante nosotros, las protestas de mi cuñado se debilitaron cada vez más y sus intentos de desviar la culpa cayeron en saco roto. Fue una acusación condenatoria de su carácter, un duro recordatorio de los extremos a los que él y su esposa habían llegado para reclamar lo que creían que era legítimamente suyo. Pero ante la abrumadora evidencia, sus negaciones sonaron vacías, sus excusas nada más que intentos desesperados de escapar de las consecuencias de sus acciones. Y a medida que surgía la verdad, sentí una sensación de reivindicación que me invadió, sabiendo que el legado de mi suegra estaría protegido, sus deseos honrados al final. Con el testamento notarial y el certificado de seguro de vida en la mano, sentí un renovado sentido de propósito, la determinación de hacer justicia. Los intentos de mi cuñado de manipular la situación se habían frustrado, su codicia quedó al descubierto a la vista de todos. Y cuando el polvo se asentó y surgió la verdad, supe que mi suegra finalmente podría descansar en paz, su legado protegido de aquellos que buscaban explotarlo en su propio beneficio. Al final, fueron su amor y previsión los que triunfaron, dejando a un lado las sombras del engaño y la codicia para revelar el poder perdurable de la familia y la integridad. A medida que aumentaba el arrebato violento de mi cuñada, sentí una oleada de miedo y enojo que me recorría. El dolor de su golpe irradiaba a través de mi cráneo, un duro recordatorio de las profundidades de su crueldad y codicia. A pesar de los intentos de mi esposo y del abogado de contenerla, ella continuó arremetiendo, sus palabras goteaban veneno y odio. Estaba claro que estaba decidida a reclamar la herencia de mi suegra por cualquier medio necesario, incluso si eso significaba recurrir a la violencia. Pero cuando mi esposo tomó su teléfono para llamar a la policía, no pude evitar sentir tristeza e incredulidad al verlo ante mí. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había descendido una familia una vez unida por el amor y el parentesco a tal caos y animosidad? Mientras mi cuñada continuaba despotricando y delirando, con los ojos en llamas de furia, me di cuenta de que no había razonamiento con ella. Su mente estaba consumida por la codicia y los celos, su corazón endurecido contra los lazos de familia y lealtad. Y cuando el sonido de las sirenas que se acercaban llenó el aire, supe que las consecuencias de sus acciones serían rápidas y severas. Pero en medio del caos y la confusión, me aferré a la esperanza de que algún día ella lamentaría sus decisiones, que se daría cuenta del verdadero costo de su codicia y egoísmo. Pero por ahora, todo lo que podía hacer era esperar, con el corazón apesadumbrado por el dolor y la resignación. La batalla por la herencia de mi suegra había dado un giro oscuro e inesperado, dejando tras de sí un rastro de quebrantamiento y traición. Y mientras veía cómo se llevaban a mi cuñada esposada, no pude evitar preguntarme qué había sido de la familia que alguna vez conocimos. Cuando llegó la policía poco después, mi esposo y el abogado explicaron la situación. Mi cuñado y su esposa fueron escoltados por la policía. Mi esposo y yo le agradecimos al abogado y decidimos enviarlo a casa por el día. Lo que se suponía que era una discusión sobre la creación de un acuerdo de división de bienes se convirtió en una prueba caótica. Mi esposo y yo asentimos con la cabeza y acordamos traer un regalo de disculpa el otro día. Mi esposo estaba profundamente preocupado porque mi cuñada me golpeara, pero pareció aliviado cuando le dije que el dolor de cabeza había disminuido por completo. A la luz de toda la tumultuosa secuencia de eventos, murmuré, ha sido un momento bastante intenso. Entonces mi esposo mencionó algo inesperado. Oye, Emi parece alardear constantemente de los niños. ¿Sabes que ella siempre se jactaba de mostrarle a mamá 3 nietos y lo genial que era? ¿Y no crees que está demasiado obsesionada con el dinero? De hecho,
Mi cuñada había estado promocionando excesivamente a sus hijos y exhibió una intensa fijación por el dinero durante el altercado anterior sobre el dinero. Bueno, ella ha hablado bastante sobre los niños durante un tiempo, y su obsesión con el dinero era realmente extrema. Su expresión mientras me golpeaba era aterradora. Sí, tienes razón. Es un poco anormal, estuvo de acuerdo mi esposo. Después de decir eso, cayó en un silencio pensativo. ¿Qué pasa? ¿Hay algo que te moleste? Pregunté. Bueno, hay algo que me molesta y estoy considerando sugerírselo a mi hermano. Creo que podría ser una buena idea hacerse pruebas de ADN a sus 3 hijos, confesó mi esposo. ¿Pruebas de ADN? Sí, y también estoy pensando en proponer una verificación de antecedentes de M. Algo no me sienta bien, es solo una corazonada, agregó. Aunque honestamente pensé que podría ser innecesario, la intuición de mi esposo había sido precisa en el pasado. Está bien, si eso es lo que sugiere Tom, propongámoselo a tu hermano más adelante, acepté. Cuando mi esposo le contó a mi cuñado sobre el asunto, parecía que mi cuñado lo ridiculizaba y le gritaba mucho. Solo porque ustedes mismos no tienen hijos, no duden de los nuestros, gritó. Pero antes de separarse, aparentemente insistió en tomar materiales sobre las pruebas de ADN de mi esposo. Quizás mi cuñado tuvo algunas ideas al respecto. La primera revelación vino de las pruebas de ADN entre mi cuñado y sus hijos. Resultó que 2 de cada 3 de sus hijos no compartían su sangre. Sospechaba un poco de los más pequeños porque su rostro no se parece mucho a ninguno de los 2, pero tampoco esperaba al del medio, confesó mi esposo, sin palabras ante la noticia. Ya sea a partir de esta revelación o no, mi cuñado investigó a fondo los antecedentes de su esposa. Los resultados fueron condenatorios. Parecía que mi cuñada tenía relaciones con varios hombres incluso antes de casarse con mi cuñado. Además, recientemente, sus asuntos fueron expuestos a las esposas de sus amantes, quienes ahora exigían una compensación. Como mi cuñada pasaba más tiempo en casa que mi cuñado, ocultaba meticulosamente cualquier aviso, como cartas certificadas. Mirando los detalles, el monto total de la compensación fue mucho más allá de lo que ganaba o tenía mi cuñada en ahorros. Al final, mi cuñada estaba empeñada en apoderarse de la herencia de mi suegra a cualquier precio. Fue la progresión natural de los acontecimientos, pero mi cuñado y mi cuñada terminaron en una pelea violenta, arrojando cosas e intercambiando golpes hasta que se derramó sangre. Incapaces de soportar el ruido, los vecinos llamaron a la policía y ambos fueron detenidos por los oficiales que llegaron. Ya enfrentaban cargos por falsificar el testamento de nuestra suegra, ahora enfrentaban cargos adicionales de agresión. Tras una investigación adicional por parte de la policía, se supo que habían cometido robos y acosado a personas adineradas, entre otros delitos. Eventualmente, mi cuñado y su esposa terminaron tras las rejas. En cuanto al futuro de los 3 hijos que quedaron atrás, mi esposo y yo estábamos profundamente preocupados. Desde el fallecimiento de mi suegra, éramos los parientes más cercanos a ellos. Consideramos aceptarlos, pero después de mucha deliberación, decidimos no hacerlo. Los niños habían sido completamente adoctrinados por mi cuñado y su esposa hasta el punto en que casualmente se referían a mi esposo y a mí como incompetentes sin hijos. El mayor, a los 14 años, debería tener la edad suficiente para discernir el bien del mal, y el menor, a los 7, debería tener cierta comprensión del comportamiento aceptable. Sin embargo, cada vez que nos veían, sonreían y escupían insultos. Incluso con sus padres en problemas o en el centro de una controversia, su mentalidad se mantuvo sin cambios. Escuchar a nuestro sobrino, que tiene 14 años, decir que sería mejor que nos criaran idiotas sin hijos fue más allá de lo que podríamos haber imaginado. Al estar sujetos a tales palabras, no pudimos invocar ningún amor por los niños ni ninguna esperanza de criarlos para que fueran individuos decentes. Al final, nos comunicamos con los padres de mi cuñada y decidimos romper los lazos con los niños. A partir de entonces,
Parece que los propios niños entendieron nuestra determinación, como comentó nuestro sobrino. Prefiero vivir en la vieja choza de la abuela que con la pareja descerebrada y sin hijos. Con esas palabras, sentimos que era la mejor manera para ellos. Para que conste, no les hemos revelado a los niños el hecho de que los dos menores no están relacionados biológicamente con mi cuñado. Ya sea que revelemos la verdad o no, dejamos que mi cuñado y los parientes de su esposa decidan. Mi esposo y yo decidimos mudarnos a un lugar lejano usando la herencia dejada por mi suegra como fuente financiera y comenzar de nuevo. Es un lugar abundante en vegetación y naturaleza, donde tanto mi esposo como yo nos sentimos como en casa rápidamente. Hay una encantadora tienda de gofres cerca de nuestra casa y cada vez que pasamos por ella, recordamos a mi suegra, deseando haber podido ir allí con nosotros. Poco después de la mudanza, fui bendecida con el hijo que había anhelado. Cuando la prueba de embarazo arrojó un resultado positivo, no pude evitar gritar de sorpresa y felicidad. Más tarde, cuando visité al obstetra, el médico confirmó sin lugar a dudas que estaba embarazada. Tanto mi esposo como yo derramamos lágrimas de alegría mientras nos abrazábamos. Cuánto se habría alegrado mi suegra si todavía estuviera viva. Además, el plan empresarial para el que me había estado preparando en secreto está progresando sin problemas. Tanto mi esposo como yo estamos trabajando arduamente por el niño en el camino, disfrutando de días gratificantes llenos de felicidad.